Buenos días, hermanos. Amén. Buenos días. El texto que vamos a usar de frente está en el Evangelio de San Mateo. Es lo que vi también en la invitación ahí en la página, ¿no?, de Tocri. San Mateo 9 y los versículos del 35 al 38. La palabra del Señor dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acompáñeme en una breve oración. Señor, te damos las gracias a ti. Tu palabra está aquí delante de nuestros ojos, y te pedimos que tu Santo Espíritu, quien inspiró esta palabra, sea quien la aplique a nuestras vidas y a nuestras necesidades, y que la gloria sea siempre dada a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Es impresionante cómo termina, ¿no?, este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él comienza a predicar en el conocido, ¿no?, el sermón. Viene del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, viene hablando lo mismo, capítulo 8, viene hablando del poder que tiene el Señor Jesucristo sobre la naturaleza, los milagros que Él hace en la naturaleza. Se destaca el poder que el Señor tiene sobre las enfermedades, sanando gentes. Destaca también el poder que el Señor tiene sobre los demonios al echarlos de los endemoniados. Y mire cómo va concluyendo todo esto en el capítulo 9. Termina con un pedido, con un llamado, con una necesidad. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es entonces donde, dirigiéndose a los discípulos, les pide que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo termina, no? Impresionante, ¿no? ¿Cómo termina estos capítulos? La oración por obreros. La oración por obreros. Creo que debemos responder al llamado que nos hace el Señor Jesucristo de tener una oración constante por obreros. Pero para ello yo creo que debemos ser desafiados y debemos evaluar cada uno de nosotros y debemos cambiar nuestra mirada. Pensemos primeramente qué es lo que vio Jesús. Jesús, ¿qué vio? Necesidades. Jesús vio a la gente necesitada. Eso dice el texto, la palabra. Vio la condición en que estaban los seres humanos, los hombres, cansados e inclinados, dejaban ver su desdicha. Así estaba la gente. Es decir, Jesús no se enfocó en las reformas políticas que había hecho el Imperio Romano, de los empedrados, de las nuevas carreteras. No era su enfoque, no era la mirada que el Señor Jesús tenía. Él miraba la condición de la gente. Es importante que nosotros nos demos cuenta en dónde está nuestra mirada. Tal vez nosotros estamos impactados por el crecimiento económico, por las bonanzas, etcétera, ¿no?, creyendo en la libertad del hombre en estos tiempos. Y de repente nuestras miradas están ahí. Pero Jesús no. La mirada de Jesús era en la gente, en las personas que estaban guiados por los fariseos, indudablemente, y estaban abandonados, esparcidos, presionados por las políticas sociales, por los impuestos, por la bota romana sobre ellos. Así estaba la gente. Yo les pregunto, ¿así está en el día de hoy la gente? Sí. Peor. Porque por el efecto de la filosofía existencialista, el hombre vive ahora en un vacío existencial. El hombre del siglo XXI, de la etapa postmoderna, como le llaman, es un hombre que no cree en nadie. Es un hombre que vive en el desencanto y en una crisis profunda espiritualmente. Es peor. Por lo menos en el tiempo de Jesús, esta gente iban a Jesús, lo estaban siguiendo a Él. Pero hoy en día no. La gente desencantada por lo que la modernidad les ofreció,
de las ciencias y las ideologías, que no se ha cumplido nada, la gente no está buscando a Jesús. La gente está yendo tras las religiones orientales. ¿Se dan cuenta? O sea, la condición de los hombres ahora es peor, de ese punto de vista, que en el tiempo histórico de Jesús. ¿Correcto? Entonces, miren, fijémonos bien, ¿dónde estaba la mirada de Jesús? En la condición de la gente. Hoy en día el hombre está deshumanizado. Peor todavía. Pero la mirada de Jesús también estaba enfocada en la causa. ¿Por qué esa gente estaba así? Y él dice, pues porque están como ovejas sin pastor. El pueblo de Israel tenían sus pastores, sí, pero como si no les tuvieran. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Qué había pasado con ellos? Bueno, estaban enfocados en intereses personales, enfocados en sus bienes, y se dejaron atrapar por los intereses y olvidaron el servicio a los demás. Y habían olvidado el verdadero llamado de Dios. Y querían, obviamente, con su ejemplo, estaban guiando a la ruina. A ese pueblo sí estaban, como ovejas sin pastor. ¿Puede ocurrir eso el día de hoy? No olvidemos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Nuestra mirada, hermanos, en nuestro llamado. Dice que nosotros hemos sido llamados con un llamamiento santo, divino. Es como si en el cielo el Señor firmó aquello que te llamó para ser misionero, pastor, donde vas a ir. Entonces, ninguna cosa de este mundo debe distraer nuestra atención y nuestra mirada del llamado que tenemos. Pero parece que eso está sucediendo, ocurriendo, porque yo no sé de dónde pueden justificar que un misionero que fue llamado a ese campo después esté participando de un partido político, por ejemplo. La mirada, la causa fue esa. Eso dijo el Señor, están como ovejas que no tienen pastor. Por sus intereses se olvidaron del servicio del Señor a los demás. Y fueron seducidos. Y la mirada se apartó. Pero la mirada del Señor Jesús también estaba puesta en la inmensidad de la obra. En la inmensidad. Él dijo, las multitudes, dijo, la mies es mucha. Y miren que en el tiempo histórico de Jesús era la provincia de Galilea. Ni siquiera él llegó a salir de ahí, de esa zona, ¿no? Capernaum, Galilea, fueron los pueblos que recorrió. Y él dijo que la obra es inmensa. Hermanos, es inmensa. ¿Cuántos millones de personas somos ahorita en el Perú? ¿Cuánto éramos hace 5 años? ¿Cuánto ha crecido? Imagínense, en el mundo hablamos de 7,000 millones de habitantes, pero ¿cuánto éramos hace 5 años? Se ha crecido, hermanos. Hace poco yo fui a visitar a mi pueblo, ese de la provincia, es el del departamento de Piura. A mi pueblo, cuando yo vivía ahí, ahora hay pueblos jóvenes que yo ni siquiera conozco, cuando yo he estado ahí. En esos pueblos jóvenes ya se requiere una obra. Nada más en ese pueblo joven. O sea, pensemos en la multitud desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de idiomas. ¿Y quién va a hablarles allá en esos idiomas? ¿Es inmenso o no es inmenso, hermano, la obra? Entonces, ahí estaba puesta la mirada de Jesús. En la gente, que la obra es inmensa, hermanos. En la geografía, ¿quién le va a hablar a esa gente de Alaska? ¿Quién le va a hablar a esa gente? ¿Es inmensa o no es inmensa la obra? Es inmensa, hermanos. Ahí estaba puesta la inmensidad y él lo dijo. Pero los ojos de Jesús estaban puestos también en una necesidad. La necesidad de colaboradores. Se necesita colaboradores para traer las ovejas al reino de Dios. Él dijo, ahí en esa gente hay cosecha. Necesitamos gente para que los traiga al reino de Dios. Los maestros, los pastores de Israel deberían haber estado hablándoles de la hora mesiánica, porque era el momento, la llegada de Jesús, pero totalmente apartado de las Escrituras. Ni estaban entendiendo la hora que ya el Señor Jesús había llegado a la tierra. ¿Qué les habrían estado enseñando? No lo sé. Lo único que sé que cuando el Señor resucitó, cuando fue con los discípulos de Maús, ¿qué les dijo? Abriendo las Escrituras, les enseñó todo lo que los profetas hablaban de él. ¿Y estos maestros de Israel qué les habían enseñado? La hora mesiánica, y ellos no se habían enterado. Tenemos que prepararnos ahora para el encuentro con nuestro Señor, que viene por la iglesia. Tenemos que prepararnos.
¿cierto, hermano? Y mientras tanto, bueno, hacer la obra, a ganar las almas, al discipulado, a donde el Señor nos toque su corazón. No hay tiempo. Entonces, hermanos, es bien importante para mí, en primer lugar, esto, ¿no? Que debemos responder al llamado de Jesús, ¿no?, de tener oración por obreros, pero es importante dónde está nuestra mirada. Si no miramos como Jesús mira, si no miramos a la gente como Jesús la miraba, estaremos totalmente haciendo otras cosas. De ahí, indudablemente, ¿de qué nos está hablando esto? Que tenemos que tener una mirada bíblica. ¿De cuál es la condición de la gente? ¿Cuál es la condición de los seres humanos? La Biblia dice que están perdidos, muertos en sus delitos y pecados, que están camino a la condenación y al infierno. Eso dice la Biblia que es la condición de la gente. Pero cuidado que el enemigo de las almas y el enemigo de Dios nos haga cambiar la mirada. Y de repente estamos creyendo ya en la universalidad de la salvación. Bueno, también son salvos, o los mormones también son salvos, y también son salvos, y ya, bueno, nuestra mirada. Todos los caminos llevan a Dios, listo. Cuidado que cambie esa mirada. Número 2, debemos responder al llamado de Jesús a la oración por obreros. Debemos estar alertas, debemos mirar cuál es el sentir de nuestros corazones. ¿Qué está sintiendo su corazón? Porque en el caso de Jesús, la palabra dice del Señor que Él sintió compasión. Hay un proceso en lo que Él mira y en lo que Él siente. Él sintió compasión. Y esa palabra es una palabra fuerte para expresar lo que es la piedad. Chequeando esta palabra, nos habla, compasión nos habla de un conmoverse, pero en lo más íntimo de su ser. Conmoverse en lo más íntimo de su ser. Una profunda emoción internamente. Otra sección de esta palabra habla de un retorcerse, mire, de los intestinos dentro de su propio ser. Díganme, ¿estamos sintiendo así nosotros? ¿Cómo sería si la iglesia, si el pueblo de Dios sintiéramos así? Cambiaría nuestros intereses, cambiaría muchas cosas de nuestro ser, hermano. Permítame aquí, yo soy muy agradecido a Dios porque desde el momento que Él irrumpió en mi vida de una manera poderosa, eso puso en mi corazón, las almas, predicar el evangelio por los cerros. Eso siempre fue lo que el Señor puso en mi corazón, y mirar a la gente así. Y le ruego a Dios porque no ha cambiado eso. No ha cambiado eso. Y puedo enseñar, predicar en la iglesia, pero a mí me encanta ir a la gente, a los cerros, a los perdidos. A los perdidos. Entonces, hermanos, miren la compasión de Jesús. ¿Sentimos así? Al contrario, hermanos, la observación del pueblo de Dios hoy día, hay una total apatía, una total frialdad en los corazones por los perdidos. Sí, hermanos, esa es la realidad, esa es la verdad. Por eso falta obreros, falta recursos. Por eso la palabra, levántate tú que duermes, ¿no? Tu corazón, tu sentir. Nuestro corazón ya no palpita, no se estremece. Spurgeon decía, acerca tus oídos a las puertas, a las murallas del infierno, y escucha lo que pasa dentro ahí, a ver si tu corazón se transforma un poco, cambia un poco más. Pero eso no está ocurriendo el día de hoy. Compasión por los perdidos. Indudablemente, en el llamado del Señor a decir rogad, veo yo hay una urgencia. Esto es urgente. ¿Por qué? Porque es un asunto de vida o de muerte. Se trata del valor eterno de un alma. Hermano, es urgente. Rogad. Yo he analizado lo primero que Él pide, la primera oración, por lo menos en Mateo, enfocada en el asunto. Y Él está dentro de la obra misional. Hoy comencé con eso. Hermanos, urgencia, esto es urgente. Les pregunto, ¿así la iglesia que tú pastoreas tiene este enfoque? Como familia, ¿tiene ese enfoque? Oramos por nuestras necesidades, por mis hijos, por esto, lo otro, por aquí, por allá. Pero este tipo de oración es bien escaso, hermanos. Yo he podido notar así en la iglesia que el Señor por su gracia me permite estar ahí, y noto así. Y como Dios me pone otra cosa a mí, estamos cambiar esto, ¿no? Cambiar, hermanos, tener en cuenta lo que el Señor roga. Esto es urgente.
porque se trata de la vida eterna, se trata de la salvación, de la eternidad de las personas. ¿Cómo está su corazón, su sentir, tu compasión dentro de ti? ¿Te estremeces? ¿Hay algo de eso? ¿O el enemigo con su mano helada aprisionó tu corazón y se congeló y se enfrió? Cuidado ahí. Es alerta, hermanos, a mirar cómo está el sentir de tu corazón. Y número 3, ¿qué es lo que Jesús sabía? Lo que Jesús miraba, lo que Jesús sentía, ¿y qué es lo que Él sabía frente a toda la problemática que Él miraba al frente? ¿Saben qué, hermanos? Él tenía una claridad, que la primera acción para solucionar a esto era la oración. Amén. Era la oración. Pues digo, rogad. Es la oración, hermano, es rogad. Porque cuando uno tiene una falta o necesidad, uno es que implora. Amén. Uno ruega. Uno primero siente la necesidad o falta. Ni siquiera, hermanos, basta que se lo digan. Yo le puedo decir, hermano, oremos por las misiones, misioneros. Te lo digo. Y el texto está ahí. Pero no sé cuánto tiempo vas a seguir orando. Pero cuando vas a mirar, así como Jesús miraba, cuando vamos a sentir en nuestro corazón, como la palabra quiere que sintamos, entonces va a irrumpir esa oración de manera natural y urgente en nuestra vida y en nuestro corazón. Es rogar. La primera opción, entonces, él dice, es rogar. Rogar. La oración es la clave. Dentro de ese pedir de rogar al Señor de la mies, entonces él nos habla que esto no se trata de una labor humana cualquiera. Porque él dice, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. No se trata de una labor humana cualquiera, no se trata de un beneficio personal, ni de una organización, no. Se trata de Él, la cosecha es de Él. Él es el que tiene que enviar. No se trata de que un grupo de hombres envíen a un hombre. No, Él lo aclaró. No se trata de algo humano, tienen que ser hombres divinamente llamados por Dios. Divinamente tocados, llamados, equipados, preparados y enviados por Dios. Por supuesto que entra a tallar ahí la labor de la iglesia, ¿no es cierto? Porque Dios llama desde los santos. ¿Dónde se equipa ese hombre? En la iglesia. ¿Quién lo envía? Dios, a través de la iglesia. La iglesia que lo sostiene, que lo envía, que ora, que lo apoya, que lo visita. Eso falta también, hermano. Envía, se olvida. El misionero llama, hermano, ¿ya pusieron ofrenda? Imagínense, ¿cómo estamos, no? ¿Cuánto tenemos que alinearnos y sintonizar con el corazón, con la mirada y el sentir del Señor Jesús? En ese sentido, hermanos. Ahí está. Tienen que ser llamados por Dios. No se trata de una labor humana cualquiera, porque Él dijo al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Indudablemente también ahí tenemos algo específico, que esa oración tiene que ser específica. Envíalos. Rogad al Señor de la mies, se le envíe. Señor, levanta obreros, pero envíalos. Levanta obreros, ¿no? Y envíalos. Y si los envía, Él sabe el lugar donde Él los va a enviar. No es que yo tengo que decirle a ese hermano o persona dónde Él va a ir. No es que yo tengo que buscarle un lugar. Dios lo envía. Y el trabajo es de Dios y el corazón de esa persona. El testimonio del hermano Luis me hace recordar algo. A mí también así me llamaron por teléfono, me invitaron y así fue la cosa. Yo ni pensaba, yo había viajado por Arequipa, sondeando, mirando, conociendo el campo, y yo pensé será por acá. Pero Dios tenía otro plan, otro camino. ¿Y qué usó Dios? Así una llamada telefónica. Pero siempre yo conducto regular, ¿no? Pastor, me llaman, no sé para qué será. A conversar y viene la propuesta, etcétera. De ahí estamos donde Dios nos ha puesto hasta ahora, para su gloria y para su honra. Entonces, llamados, equipados, enviados por Dios, porque solamente eso asegurará que ese hombre vea, sienta y piense como Él. Hombres divinamente llamados por Dios, hermanos, dispuestos a darle la gloria a Dios y no a robarle la gloria a Dios. Hombres que se desvivan y se desvelen por servirle a Él, por servirle al Señor, y que amen a Dios y teman irse por otros caminos para los cuales Dios
no los llamó. No los llamó. A ver, hermanos, mire ese proceso. Me enfoqué en ese proceso, en lo que Jesús veía, lo que Jesús sintió y lo que Él sabía. Él sabía que esto se arregla con oración y el llamado. Pero hay un cuarto punto, el último. El cuarto punto ahí está en el contexto de que Jesús está con sus discípulos. ¿No creen ustedes que Jesús está tratando de impactarlos a sus discípulos? Que los discípulos vean lo que Él ve, que los discípulos sientan lo que Él siente, que los discípulos, digamos, sepan lo que Él sabe, que es la oración. La necesidad es mucha. Ellos ahí. Eso quiere hacer Él. Por eso que no es casualidad que los que fueron después enviados por Jesús fueron los que oraron. Los que oraron y aquellos que Él les llamó a que oren. Generalmente a veces ocurre así. Aquel que tiene carga y ora, envía al Señor por la obra misionera, por los discípulos. Son personas que ellos a veces son tocados mismos para ser enviados. No creo que uno que no ore haga eso el Señor. Eso quería hacer el Señor. Y esos mismos fueron después enviados. Como pastores nosotros miramos así, sentimos así, y hay personas a quienes estamos impactándoles, llenándoles con esa manera de mirar, con esa manera de sentir y de conocer los caminos de Dios. Y ese es un desafío para nosotros también. Eso debemos hacer. Eso debemos marcar a quienes están cerca de nosotros y a quienes les impactamos o a quienes, digamos, tenemos influencia sobre ellos. Que vean lo mismo que yo veo. Que sientan lo mismo. Que conozcan lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, responder al llamado de Jesús por una oración por obreros implica estas tres cosas. Que veamos, lo que sintamos y lo que conozcamos. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está su corazón por las almas? ¿Cargado así con esa compasión? Leí un testimonio, pastor, el misionero al pastor veterano de 1000 batallas, pastor, estamos haciendo la obra, pero no se convierten las almas. El viejo de 1000 batallas le dijo, la próxima hazlo con llanto. La próxima hazlo con lágrimas, producto de tu compasión y tu sentir, que es más allá de una profesión cualquiera. Este es un llorar por las almas, este es un clamar por los perdidos, este es mantener su enfoque y mantener las seducciones del mundo y del poder y del dinero, cosas a las cuales los siervos de Dios estamos impedidos de caer, y centrarnos en ello y esperar un día las recompensas y las bendiciones del Señor para nuestras vidas. Eso nos marca. Ahí está el camino. Oremos, hermanos. Oremos. Permítame brevemente nomás. Señor, Dios Todopoderoso, te doy las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque en tu divina gracia te dignaste llamarnos. Y no porque seamos mejores, Señor, sino que solamente tú sabes por qué, Señor. Por favor, Señor, haz que nuestros ojos estén claros, puestos en aquello para lo cual tú nos llamaste. Que podamos mirar con los ojos a través de la Biblia, los ojos puestos en ti, a la gente, a los perdidos, a los seres humanos, al mundo. Que no nos dejemos que nuestros ojos no se impacten por la ciencia, la tecnología, la prosperidad, la riqueza que puede haber en estos tiempos, o la aparente falsa libertad de los hombres, sino que nuestros ojos deben estar puestos claramente en lo que la Biblia dice, que están perdidos, que van al infierno y que necesitan al Señor Jesucristo como el Salvador de sus almas y su vida. Y Señor, que a partir de ahí realmente nuestro corazón irrumpa un sentir, un clamor diferente, distinto, Señor, y eso nos lleve a orar a nosotros, a darnos cuenta que esto no es un asunto humano, y a clamar y a pedir oración e impactar a otros que puedan estar a nuestro lado con estas mismas cosas. Gracias, Señor, por haber tenido este pequeño tiempo aquí, por la invitación de los hermanos, y que tú nos bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén, amén, amén.